¿Sabías que lo que Dios escondió en algo tan simple como el ajo puede transformar tu salud, tu oído y hasta tu vida espiritual? ¿Lo que estás a punto de escuchar no es casualidad? Hoy vas a descubrir cómo la sabiduría divina está guardada en las cosas más sencillas que el mundo desprecia, y cómo un acto de fe y obediencia puede desatar el poder sanador de Dios en tu cuerpo. Quédate hasta el final, porque esto que vas a recibir hoy puede cambiar no solo tu audición natural, sino tu capacidad de escuchar la voz de Dios. Prepárate, porque el Espíritu Santo tiene una revelación poderosa para ti en este momento. Hermano, hermana que me escuchas en este instante, quiero que sepas algo con toda autoridad. Nada de lo que Dios creó es por casualidad, absolutamente nada. Cada planta, cada semilla, cada elemento de la naturaleza lleva en sí mismo el sello del Creador, y en ese sello está escondida una sabiduría que el mundo moderno ha despreciado, pero que los hijos de Dios estamos redescubriendo en estos tiempos finales. Hoy vamos a hablar de algo que puede sonar extraño para algunos, pero que tiene un fundamento poderoso tanto en la ciencia que Dios permitió que el hombre descubriera, como en la revelación espiritual que el Altísimo está derramando sobre su pueblo. Vamos a hablar del ajo, ¿sí? Ese ajo que tienes en tu cocina, ese bulbo humilde que la mayoría usa solo para dar sabor a la comida, pero que Dios diseñó con propiedades extraordinarias que pueden sanar tu cuerpo y enseñarte verdades profundas sobre cómo Él opera en lo natural para mostrarte lo sobrenatural. Escucha esto con atención. Cuando Dios creó todas las cosas, dice Génesis 1:31, que vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Comprendes la magnitud de esta escritura? Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera, no mediocre, no simplemente aceptable, bueno en gran manera. Y dentro de ese todo está el ajo, está cada hierba medicinal, está cada elemento natural que Él puso a disposición del hombre para que cuidara su templo, que es su cuerpo. Pero déjame decirte algo que va a revolucionar tu entendimiento. Cuando yo te hablo de colocar ajo en tu oído, no te estoy hablando solamente de un remedio casero. Te estoy hablando de un principio espiritual profundo que Dios quiere revelar en tu vida. Porque mira, así como el ajo tiene el poder de penetrar, de purificar, de sanar infecciones y de restaurar lo que está enfermo en tu oído natural, asimismo la palabra de Dios tiene el poder de penetrar tu oído espiritual, de purificar tu entendimiento, de sanar la sordera espiritual que te ha impedido escuchar lo que el Espíritu Santo te está diciendo. ¿Cuántas veces has orado pidiendo que Dios te hable? ¿Cuántas veces has clamado, Señor, quiero oír tu voz? Y Dios te ha estado hablando, pero tu oído espiritual ha estado bloqueado, infectado por las mentiras del enemigo, tapado por las voces del mundo, inflamado por las críticas, los chismes, las malas noticias que consumes día tras día. Y así como un oído natural infectado necesita ser sanado, tu oído espiritual necesita la medicina de Dios, necesita ser purificado, necesita ser abierto de nuevo. Recuerdo lo que dice Isaías 50 contra 4 hasta 5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Ves? Dios tiene que abrir tu oído. No es automático. No es algo que sucede por casualidad. Dios tiene que intervenir. Tiene que despertarlo, tiene que sanarlo, tiene que limpiarlo. Ahora, déjame explicarte lo práctico,
porque Dios es un Dios de orden y de sabiduría. El ajo, ese regalo que el Creador puso en la tierra, contiene una sustancia que se llama alicina, un compuesto con propiedades antibacterianas, antiinflamatorias y antifúngicas tan poderosas que incluso la ciencia moderna ha tenido que reconocer su efectividad. Cuando colocas un diente de ajo en tu oído, especialmente si tienes infección, dolor o inflamación, ese ajo comienza a liberar sus componentes activos que penetran en el conducto auditivo, combatiendo las bacterias, reduciendo la inflamación y promoviendo la sanidad. Pero escúchame bien, yo no te estoy diciendo que abandones la medicina, no. Yo te estoy diciendo que Dios en su infinita sabiduría proveyó remedios naturales que Él mismo creó antes de que existiera la farmacéutica moderna. Y cuando tú aprendes a usar lo que Dios creó con fe, con oración, con discernimiento, estás honrando al Creador. Estás diciendo, Señor, yo confío en tu sabiduría. Yo creo que tú pusiste medicina en la tierra para mis dolencias. ¿Recuerdas cuando el rey Ezequías estaba enfermo de muerte? Dice en 2 Reyes 20:7 que el profeta Isaías ordenó: tomad masa de higos. Y la tomaron y la pusieron sobre la llaga y sanó. ¿Por qué higos? Porque Dios en su sabiduría había puesto propiedades curativas en los higos. Dios usó algo natural para traer sanidad sobrenatural. Dios combinó lo terrenal con lo celestial, lo físico con lo espiritual. De la misma manera, cuando tú tomas un diente de ajo, lo calientas ligeramente, lo envuelves en un pedacito de gasa o algodón limpio para que no lastime tu oído y lo colocas suavemente en la entrada del conducto auditivo durante la noche, no estás haciendo brujería, no estás haciendo algo raro o extraño. Estás usando la medicina que Dios puso en la creación. Pero aquí está la clave, y escucha esto con toda tu atención. Lo haces con fe, lo haces orando, lo haces declarando: Señor, así como este ajo tiene el poder que tú le diste para sanar mi oído físico, yo decreto que mi oído espiritual sea abierto, sea sanado, sea restaurado para escuchar tu voz con claridad. Porque mira, el enemigo sabe que si tú aprendes a escuchar a Dios, si tu oído espiritual es abierto, tú caminas en victoria. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Entiendes la importancia de esto? Las ovejas de Cristo oyen su voz, no adivinan, no suponen, no andan en confusión, oyen. Y cuando oyes la voz del buen pastor, no te pierdes, no te extravías, no caes en las trampas del lobo. El enemigo quiere que tu oído esté sordo espiritualmente. Quiere que estés tan bombardeado con las voces del mundo, con la música profana, con las conversaciones negativas, con las noticias de terror, con los chismes y las murmuraciones, que cuando Dios te hable, tú no lo escuches. Por eso es que hay tanta gente en las iglesias que no progresa espiritualmente. No es porque Dios no les hable, es porque sus oídos están bloqueados. Jesús, cuando sanaba, muchas veces tocaba los oídos de los sordos. En Marcos 7:33 hasta 35 leemos: y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Cristo tenía que abrir los oídos, tenía que desatar, tenía que liberar. Y yo te profetizo en este momento en el nombre de Jesucristo. Tus oídos espirituales están siendo abiertos ahora mismo. Toda infección espiritual,
todo bloqueo del enemigo, toda cera acumulada de palabras vanas, de mentiras, de engaños, está siendo removida por el poder del Espíritu Santo. Declaro sanidad sobre tu capacidad de discernir la voz de Dios. Declaro que de hoy en adelante vas a escuchar con claridad lo que el Espíritu te está diciendo. Ahora bien, en lo práctico, déjame darte la instrucción completa, porque Dios es un Dios de detalles. Si tienes dolor de oído, si tienes infección, si sientes presión o inflamación, puedes hacer esto. Toma un diente de ajo fresco, pélalo, córtalo a la mitad para que libere mejor sus propiedades y caliéntalo ligeramente, apenas tibio, no caliente que te vaya a quemar. Luego envuélvelo en un pedacito de gasa estéril o algodón limpio, de tal manera que el ajo no toque directamente el interior de tu oído, pero que sus componentes puedan penetrar. Lo colocas en la entrada del oído, te acuestas del lado contrario para que el ajo permanezca en posición y lo dejas actuar durante varias horas, preferiblemente durante la noche. Mientras lo haces, oras. Le pides a Dios que ese remedio que Él creó haga su trabajo. Le das gracias porque Él es Jehová Rafa, el Dios que te sana. Y además aprovechas ese momento para pedirle que abra tu oído espiritual, que te enseñe a discernir su voz, que te ayude a filtrar las voces que no vienen de Él. Muchos me han compartido testimonios poderosos. Una hermana me escribió hace poco diciéndome, tenía días con un dolor de oído terrible, zumbidos constantes y no podía dormir. Coloqué el ajo como usted enseñó, oré toda la noche y al día siguiente desperté sin dolor. Pero lo más increíble es que esa misma mañana Dios me habló claramente en mi corazón sobre una decisión que tenía que tomar y yo sentí como si literalmente me hubieran destapado los oídos espirituales. ¿Ves cómo Dios trabaja? Él sana lo natural para enseñarte sobre lo sobrenatural. Él usa lo físico para revelarte lo espiritual. Porque Dios no es un Dios compartimentado. Él no solo se preocupa por tu alma y se olvida de tu cuerpo, no. Él es el Dios integral que quiere que tú prosperes en todas las cosas, así como prospera tu alma, como dice 3 Juan 1:2. Ahora, quiero llevarte más profundo en esta revelación. El ajo en las Escrituras tiene un simbolismo poderoso. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, después de haber sido liberado de Egipto, comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Dios. ¿Y sabes qué decían? Números 11:5 lo registra claramente. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ellos extrañaban los ajos de Egipto. Pero escucha la revelación. El ajo representaba la esclavitud, representaba el sistema del mundo, representaba lo que ellos tenían cuando estaban oprimidos, cuando eran esclavos, cuando vivían bajo el yugo de Faraón. Y aún siendo libres, aún habiendo visto los milagros de Dios, aún caminando hacia la tierra prometida, su mente seguía atada a Egipto, su memoria seguía saboreando lo de atrás, su oído seguía escuchando las voces de la esclavitud. ¿Cuántos cristianos hoy están igual, libres en Cristo, pero con sus mentes todavía en Egipto, con sus oídos todavía sintonizados en las frecuencias del mundo, escuchando más reggaetón que alabanzas, escuchando más chismes que sermones, escuchando más quejas que declaraciones de fe, y por eso no avanzan, por eso siguen dando vueltas en el mismo desierto. Pero Dios está haciendo algo nuevo. Dios está usando incluso el simbolismo del ajo para enseñarte que lo que antes representaba esclavitud, Él lo puede transformar en medicina. Lo que el enemigo usó para atarte, Dios lo puede usar para sanarte. Porque nuestro Dios es el Dios de la redención, el Dios de la transformación, el Dios que toma lo que el mundo desprecia y lo convierte en instrumento de bendición.
El ajo, que para los israelitas rebeldes era un símbolo de añoranza por Egipto, ahora Dios lo está usando para sanar los oídos de sus hijos. ¿Ves la ironía divina? ¿Ves cómo Dios redime incluso los símbolos? Él está diciendo, ya no van a usar el ajo para recordar la esclavitud. Van a usar el ajo para experimentar mi poder sanador. Ya no van a tener oídos que escuchan las voces de Egipto. Van a tener oídos abiertos que escuchan mi voz. Y esto es profético para muchos que me escuchan. Hay cosas en tu vida que representaban atadura, que representaban pecado, que representaban fracaso, y Dios te está diciendo hoy, yo voy a redimirlo, yo voy a transformarlo. Lo que era para mal, yo lo voy a convertir en medicina para tu alma. Como José le dijo a sus hermanos en Génesis 50 y 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que el enemigo diseñó para destruirte, Dios lo está convirtiendo en tu testimonio más poderoso. Lo que intentó dejarte sordo espiritualmente, Dios lo está usando para afinar tu oído profético. Ahora, escucha esta palabra de conocimiento que el Espíritu Santo está poniendo en mi espíritu ahora mismo. Hay alguien que me está escuchando que ha estado luchando con problemas de audición, no solo física, sino que también has sentido que Dios está distante, que no te habla como antes, que tus oraciones no llegan al cielo. Y el enemigo te ha dicho que Dios te abandonó, que ya no te escucha, que ya no tiene su favor. Pero yo te declaro en el nombre de Jesucristo, eso es mentira del infierno. Dios no te ha dejado. Lo que sucede es que ha habido interferencia en la comunicación, ha habido bloqueos espirituales puestos por el enemigo, ha habido ataques contra tu capacidad de discernir y escuchar la voz divina. Pero hoy, en este momento, el Señor está rompiendo esas interferencias, está quebrando esos bloqueos, está restaurando la conexión entre tu espíritu y el Espíritu Santo. Y como señal de ello, Dios te está diciendo, usa lo que yo puse en la naturaleza. Usa el ajo, usa la oración, usa la fe, y vas a ver cómo yo sano no solo tu oído físico, sino tu capacidad de escucharme a mí. Porque Dios usa lo natural para enseñarte lo sobrenatural. Usa lo tangible para revelarte lo intangible. Usa lo que puedes tocar para mostrarte lo que solo puedes discernir por fe. Proverbios 20:12 dice, el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente las ha hecho Jehová. Dios diseñó tu capacidad de escuchar. Él la creó con propósito, y si Él la creó, Él la puede restaurar. Si Él la diseñó, Él la puede reparar. Si Él la formó, Él la puede sanar. Y cuando Dios sana tu oído, no solo puedes escuchar mejor las conversaciones humanas, puedes escuchar la voz apacible y delicada del Espíritu Santo, como la escuchó Elías en 1 Reyes 19:12. No estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, no estaba en el viento recio, estaba en el silbo apacible y delicado. Pero para escuchar ese silbo, Elías necesitaba un oído sintonizado, un oído sensible, un oído entrenado para discernir la voz de Dios en medio del ruido. ¿Cuánto ruido hay en tu vida ahora mismo? ¿Cuántas voces compiten por tu atención? La televisión, las redes sociales, las preocupaciones, los problemas financieros, las crisis familiares, las noticias alarmantes, las opiniones de la gente. Todo eso crea un estruendo que ahoga la voz de Dios. Y por eso es que muchos cristianos viven confundidos, tomando decisiones equivocadas, porque no pueden escuchar la dirección divina en medio de tanto escándalo. Pero Dios te está llamando al silencio, te está llamando a que te apartes, te está llamando a que guardes silencio y sepas que Él es Dios, como dice el Salmo 46:10. Porque en el silencio, en la quietud, en el reposo,
es donde tu oído espiritual se afina. Es donde aprendes a distinguir entre la voz de Dios, la voz de tu propia alma y la voz del enemigo. Y aquí hay otra revelación poderosa. Así como el ajo tiene capas, así tu capacidad de escuchar a Dios tiene niveles. No todo el mundo escucha igual. Hay niveles de discernimiento, hay niveles de sensibilidad espiritual, hay niveles de intimidad con Dios que determinan qué tan claramente puedes escucharlo. Cuando apenas estás comenzando tu relación con Dios, escuchas su voz de manera básica, a través de su palabra escrita, a través de predicaciones, a través de señales evidentes. Pero conforme creces en intimidad con Él, conforme pasas tiempo en su presencia, conforme cultivas tu vida de oración, tu capacidad de escucharlo se va refinando. Comienzas a escuchar sus susurros, comienzas a percibir sus impresiones, comienzas a captar sus advertencias, sus direcciones, sus confirmaciones. Es como cuando conoces a alguien por primera vez. Al principio necesitas que te hable fuerte y claro para entenderle, pero cuando desarrollas una relación íntima con esa persona, puedes entenderla con solo una mirada, con solo un gesto, con solo un tono de voz. Así es con Dios. Entre más íntima es tu relación con Él, más sensible se vuelve tu oído espiritual. Por eso el enemigo ataca tu intimidad con Dios. Por eso te distrae con 1000 cosas. Por eso llena tu agenda hasta que no tienes tiempo para orar, para leer la palabra, para adorar, para estar en silencio delante del Señor. Porque el diablo sabe que si tú desarrollas un oído fino para escuchar a Dios, tú te vuelves peligroso para el reino de las tinieblas. Te vuelves alguien que no se deja engañar, te vuelves alguien que camina en revelación, te vuelves alguien que toma decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Y cuando tú caminas así, en esa sintonía con Dios, las cosas cambian radicalmente en tu vida. Dejas de cometer los mismos errores. Dejas de caer en las mismas trampas. Dejas de invertir tu tiempo, tu energía y tus recursos en cosas que Dios nunca te mandó a hacer, porque estás escuchando su voz. Estás siguiendo su dirección. Estás obedeciendo sus instrucciones. Jesús dijo en Juan 5, 19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. ¿Cómo podía Jesús ver lo que el Padre hacía? Porque había comunión constante, porque había conexión permanente, porque su oído espiritual estaba perfectamente sintonizado con la voz del Padre y por eso todo lo que Jesús hacía prosperaba. Por eso todo lo que él tocaba se transformaba. Por eso su ministerio era tan efectivo. Y Dios te está llamando a ese mismo nivel de sintonía. No es solo para los súper espirituales, no es solo para los pastores o los profetas. Es para todo hijo de Dios que quiera caminar en victoria, que quiera vivir en propósito, que quiera experimentar la guianza divina día tras día. Ahora, permíteme darte otra instrucción práctica mientras profundizamos en lo espiritual. Además de usar el ajo para infecciones de oído, hay otras maneras en que puedes cuidar tu salud auditiva de forma natural, y todo esto mientras oras por tu sanidad espiritual. Mantén tus oídos limpios, pero con cuidado. No uses hisopos que pueden empujar la cera hacia adentro. Protege tus oídos del ruido excesivo. Y esto es profético también. Protege tus oídos espirituales del ruido innecesario. Deja de exponerte a conversaciones tóxicas. Deja de escuchar música que no edifica tu espíritu. Deja de consumir contenido que contamina tu mente. Filipenses 4:8 te da la pauta. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Y cómo piensas en algo? Primero lo escuchas, primero entra por tus oídos. Por eso tienes que ser selectivo con lo que permites que entre a tu mente a través de tus oídos.
Hay una guerra por tus oídos. El enemigo quiere llenártelos de mentiras, de dudas, de temor, de negatividad, pero Dios quiere llenártelos de su palabra, de su verdad, de sus promesas, de fe. Y tú decides quién gana esa batalla. Tú decides a qué le prestas atención. Tú decides qué voces tienen acceso a tu mente. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Entiendes lo que esto significa? Tu nivel de fe está directamente relacionado con lo que escuchas. Si escuchas más quejas que testimonios, tu fe disminuye. Si escuchas más problemas que soluciones, tu fe se debilita. Si escuchas más pronósticos negativos que declaraciones de la palabra, tu fe se marchita. Pero cuando tú disciplinas tus oídos para escuchar la palabra de Dios constantemente, cuando pones alabanzas en tu casa, cuando escuchas predicaciones ungidas, cuando te rodeas de personas que hablan fe y no fracaso, tu nivel de fe aumenta. Tu confianza en Dios crece. Tu esperanza se fortalece. Y en ese estado de fe elevada, los milagros comienzan a manifestarse en tu vida. Por eso te digo, no es casualidad que Dios te haya llevado a escuchar este mensaje hoy. No es coincidencia que estés aquí en este momento. Dios está haciendo una limpieza en tus oídos. Está removiendo toda la basura que has estado escuchando. Está sacando toda la incredulidad que ha sido sembrada en tu mente a través de palabras negativas. Está purificando tu capacidad de recibir su palabra con fe. Y cuando esa limpieza se complete, vas a experimentar un avance poderoso, porque la palabra que antes escuchabas pero no producía fruto en tu vida, ahora va a caer en buena tierra, va a germinar, va a crecer, va a multiplicarse. Como enseñó Jesús en la parábola del sembrador en Mateo 13, la diferencia no está en la semilla. La diferencia está en la condición del terreno, en la condición del oído que recibe la palabra. Escucha esto con mucha atención porque es clave. Jesús dijo en Marcos 4:24, mirad lo que oís. No dijo mirad lo que veis. Dijo, mirad lo que oís. Tienes que ser cuidadoso, vigilante, selectivo con lo que permites que entre por tus oídos, porque lo que oyes determina lo que crees. Lo que crees determina cómo actúas y cómo actúas determina los resultados que obtienes en tu vida. Si escuchas constantemente que la economía está mal, que no hay oportunidades, que todo está difícil, ¿qué vas a creer? Vas a creer que estás destinado a la escasez. Pero si escuchas la palabra que dice en Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, vas a creer que tienes un Dios de provisión. Y esa creencia va a cambiar tu manera de actuar, de invertir, de dar, de recibir. Si escuchas constantemente diagnósticos negativos, reportes médicos desalentadores, pronósticos de muerte, ¿qué vas a creer? Vas a creer que no hay esperanza. Pero si escuchas la palabra que dice en Éxodo 15:26, yo soy Jehová tu sanador, vas a creer que hay esperanza. Vas a creer que Dios tiene poder para sanar. Y esa fe va a activar el poder sanador de Dios en tu cuerpo. Por eso el ajo en el oído es más que un remedio natural. Es un acto profético, es una declaración de que tú confías en la sabiduría de Dios puesta en la creación. Es una manera de decirle al enemigo, yo no voy a permitir que la infección, ni física ni espiritual, permanezca en mi vida. Voy a usar lo que Dios proveyó para mi sanidad. Voy a combinar lo natural con lo espiritual. Voy a orar mientras aplico el remedio. Voy a creer mientras actúo. Porque la fe sin obras es muerta, dice Santiago 2:26. No puedes solo orar y no hacer nada, pero tampoco puedes solo hacer y no orar.
Tienes que combinar la acción con la fe, el esfuerzo con la oración, lo natural con lo sobrenatural. Y cuando haces esa combinación, ahí es donde se desata el poder de Dios de manera extraordinaria. Hay una historia poderosa en 2 Reyes 5 sobre Naamán, el comandante del ejército sirio que tenía lepra. Cuando fue a ver al profeta Eliseo para ser sanado, el profeta le dijo: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio». Naamán se enojó. Dijo: «¿Solo eso? ¿Lavarme en un río sucio? Yo pensé que el profeta saldría, invocaría el nombre de su Dios, movería su mano sobre la lepra y me sanaría». Pero sus siervos le dijeron algo sabio en el versículo 13. «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?» Y Naamán obedeció, se humilló, fue al río, se sumergió 7 veces, y cuando salió la 7ª vez, su carne era como la carne de un niño, fue completamente sanado. ¿Ves la lección? A veces Dios te pide que hagas algo simple, algo que parece insignificante, algo que tu orgullo rechaza, pero en esa obediencia a lo simple está el milagro. En ese acto de fe humilde está la sanidad. No porque el río tuviera poder mágico, sino porque la obediencia activó el poder de Dios. Lo mismo sucede con el ajo en el oído. No es el ajo lo que te sana, es Dios quien sana. Pero tu obediencia, tu fe, tu acción, combinada con la oración, eso activa el poder sanador de Dios. Eso desata el milagro que estaba retenido por tu incredulidad o tu pasividad. Y quiero decirte algo más que va a impactar tu vida. Todo lo que Dios te pide que hagas, por simple que parezca, tiene un propósito más grande de lo que tú puedes ver. Cuando Él te dice, coloca el ajo en tu oído, no es solo para sanarte físicamente, es para enseñarte a confiar en su sabiduría, es para mostrarte que Él cuida de los detalles, es para revelarte que Él tiene métodos que el mundo no entiende, pero que funcionan para los que creen. Cuando Él te dice, ora, no es solo para que Él te escuche, porque Él ya sabe lo que necesitas. Es para que tú entres en comunión con Él. Es para que tú alinees tu corazón con su voluntad. Es para que tú te transformes en ese proceso de comunicación con el Padre. Cuando Él te dice, lee mi palabra, no es solo para que tengas conocimiento bíblico, es para que esa palabra viva y eficaz penetre en tu espíritu, divida entre alma y espíritu, entre coyunturas y tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones de tu corazón, como dice Hebreos 4:12. Todo lo que Dios te pide tiene un propósito de transformación, tiene una intención de crecimiento, tiene un objetivo de llevarte de gloria en gloria, de un nivel de madurez espiritual a otro mayor. Por eso no puedes despreciar las instrucciones simples de Dios. No puedes menospreciar los remedios naturales que Él creó. No puedes ignorar los métodos sencillos que Él te indica. Porque Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, como dice 1 Corintios 1:27. Él usa lo que el mundo considera insignificante para manifestar su poder. Usa lo que la ciencia desprecia para mostrar su gloria. Usa lo simple para confundir a los orgullosos. Por eso te digo hoy, si tienes problemas de oído, si tienes dolor, infección, zumbidos, pérdida de audición, no te quedes solo con este mensaje. Actúa, usa el ajo como te he indicado, con limpieza, con cuidado, con oración. Y si tu caso es más serio, ve al médico también, porque Dios usa a los médicos como instrumentos de su sanidad. Pero no dependas solo de lo humano, incluye lo divino. Combina la medicina con la oración, une el tratamiento con la fe. Y al mismo tiempo,
Examina tu vida espiritual. Pregúntate, ¿estoy escuchando la voz de Dios con claridad? ¿O hay interferencias, bloqueos, sorderas espirituales que me están impidiendo recibir su dirección? Si hay bloqueos, identifícalos. Si has estado escuchando más al mundo que a Dios, reconócelo. Si has permitido que voces negativas, críticas, chismes o mentiras llenen tus oídos, confiésalo. Y luego toma la decisión de hacer una limpieza espiritual. Así como limpias tus oídos físicos, limpia tus oídos espirituales. Deja de escuchar lo que te contamina, deja de exponerte a lo que te debilita, rodéate de la palabra, llena tu casa de alabanza, busca compañías que hablen fe, consume contenido que edifique tu espíritu. Y te prometo, en el nombre de Jesucristo, que cuando hagas esta limpieza, cuando disciplines tus oídos, cuando entrenes tu capacidad de escuchar a Dios, tu vida va a cambiar radicalmente. Vas a comenzar a tomar decisiones acertadas, vas a evitar errores costosos, vas a aprovechar oportunidades que antes no veías, vas a experimentar la guianza del Espíritu Santo de manera constante, porque el Salmo 32:8 te promete: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios quiere dirigirte, quiere guiarte, quiere mostrarte el camino, pero Él necesita que tus oídos estén abiertos, necesita que tu corazón esté dispuesto, necesita que tu espíritu esté sintonizado con el suyo. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora con lo que has escuchado? ¿Lo vas a recibir con fe o lo vas a desechar con incredulidad? ¿Vas a obedecer o vas a dudar? Porque este mensaje no es casualidad. Este mensaje es una cita divina entre tú y Dios. Si estás enfrentando problemas de oído, toma el ajo, úsalo como te he indicado, pero hazlo con oración, con fe, declarando que Dios es tu sanador. Y si lo que necesitas es sanidad en tu oído espiritual, comienza hoy mismo a hacer la limpieza. Apaga las voces que no te edifican. Enciende la palabra de Dios. Busca el silencio donde puedas escuchar el silbo apacible del Espíritu Santo. Y mientras lo haces, quiero que te tomes un momento ahora mismo. No importa dónde estés. Cierra tus ojos, lleva tus manos a tus oídos, toca tus oídos físicos y declara conmigo: Señor Jesús, así como tocaste los oídos de los sordos y dijiste: Efata, sea abierto, hoy yo decreto sobre mis oídos físicos y espirituales. Sé abierto toda infección fuera en el nombre de Jesús. Todo bloqueo espiritual roto en el nombre de Jesús. Toda sordera espiritual quebrada en el nombre de Jesús. Declaro que mis oídos son sanos, mis oídos están abiertos, mis oídos están sintonizados con la voz del Espíritu Santo. Y de hoy en adelante yo escucharé con claridad lo que mi Padre Celestial me está hablando. Amén. Ahora guarda silencio. Solo por un momento, silencio. Porque en el silencio Dios habla. En la quietud Él se revela. En el reposo Él ministra. Deja que su presencia te envuelva. Deja que su paz te inunde. Deja que su voz resuene en lo profundo de tu espíritu. Y cuando abras tus ojos, sal de este momento transformado. Sal con tus oídos abiertos, con tu fe renovada, con tu espíritu fortalecido, porque hoy no solo aprendiste sobre el ajo en el oído, hoy recibiste una revelación poderosa sobre cómo Dios usa lo simple para hacer lo sobrenatural. Hoy fuiste sanado en áreas que ni siquiera sabías que estaban enfermas. Hoy tus oídos espirituales fueron destapados para que puedas escuchar lo que Dios tiene preparado para ti en este tiempo. Recuerda, Dios no creó nada por casualidad. Cada elemento de la naturaleza lleva su firma,
su sabiduría, su poder. Úsalo con fe, combínalo con oración y prepárate para ver milagros que glorifiquen su nombre. Porque tú eres hijo del Dios que habla, del Dios que sana, del Dios que abre los oídos de los sordos y desata las lenguas de los mudos. Ve en paz, ve en fe, ve con tus oídos abiertos, y que la gloria de Dios se manifieste en tu vida de maneras extraordinarias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. ¿Sabías que el último número de tu año de nacimiento no es casualidad, sino un sello profético que Dios puso sobre tu vida desde antes de la fundación del mundo? Hoy vas a descubrir el secreto divino que ha estado oculto en tu fecha de nacimiento y cómo ese número revela el llamado eterno que el Padre Celestial tiene preparado para ti. Hermano, hermana que me escuchas en este momento, quiero que prestes mucha atención a lo que voy a compartir contigo, porque no es un mensaje más, no es una enseñanza común, no es algo que escuchaste ayer ni que vas a escuchar mañana. Lo que estás a punto de recibir es una revelación que va a sacudir los cimientos de tu entendimiento espiritual y te va a mostrar con claridad meridiana el porqué de tu existencia, el porqué de tus pruebas, el porqué de tus victorias y sobre todo el por qué estás vivo en este tiempo, en esta generación, en este momento de la historia. Porque nada, absolutamente nada en el reino de Dios es por accidente. Nada es casualidad. Nada es coincidencia. Cuando Dios permitió que nacieras en ese año específico, cuando permitió que vieras la luz por primera vez en ese momento preciso de la historia, Él ya había diseñado un plan perfecto, un destino glorioso, un propósito eterno que llevaría tu nombre grabado con letras de oro en los cielos. La Biblia nos dice en el Salmo 139, versículos 13 al 16, y escucha esto con atención porque esto te va a estremecer, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Antes de que tu madre supiera que estabas en su vientre, Dios ya te conocía. Antes de que respiraras tu primer aliento, Él ya había escrito tu historia. Antes de que el mundo supiera de ti, los cielos ya celebraban tu llegada. Y ese año en el que naciste, ese número final que cierra tu fecha de nacimiento, no es un dato estadístico, no es un simple registro civil, no es un número frío en un documento, es un código profético, es una llave celestial, es un sello del Altísimo que revela la naturaleza de tu llamado y el diseño específico que Dios tiene para tu vida. Ahora bien, quiero que entiendas algo fundamental antes de continuar. No estoy hablando de numerología esotérica, no estoy hablando de ciencias ocultas, no estoy hablando de adivinación ni de prácticas que Dios aborrece. Lo que estoy compartiendo contigo es la revelación de cómo Dios, en su infinita sabiduría, usa los números en las Escrituras para hablar, para revelar, para sellar pactos, para marcar tiempos, para establecer propósitos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de números proféticos. El número 7 representa la perfección divina. El número 12 representa gobierno y orden celestial. El número 40 representa prueba y preparación. El número 3 representa la Trinidad. El número 1 representa unidad
y primacía de Dios. Los números en la palabra no son decorativos, son reveladores. Y de la misma manera, el último dígito del año en que naciste lleva en sí mismo un mensaje del cielo, una palabra profética sobre tu identidad espiritual. Entonces, te pregunto ahora mismo, ¿cuál es el último número de tu año de nacimiento? Si naciste en 1980, tu número es 0. Si naciste en 1975, tu número es 5. Si naciste en 1993, tu número es 3. Identifica ese número, guárdalo en tu corazón mientras continúas escuchando, porque en los próximos minutos vas a descubrir verdades que van a revolucionar tu vida espiritual. Empecemos con el número 1. Si el último dígito de tu año de nacimiento es 1, escucha esto con atención. Tú naciste con el sello del iniciador, del pionero, del que abre caminos donde no los hay. Dios te diseñó para ser cabeza y no cola, para estar por encima y no por debajo. Tu llamado no es seguir multitudes, tu llamado es marcar el paso. Deuteronomio 28:13 dice, Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Las personas marcadas con el número 1 llevan en su espíritu la unción del apóstol Pablo, que dijo en Gálatas 1:10, ¿Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Tú no naciste para complacer a las masas, naciste para obedecer a Dios. Tu destino espiritual es liderar con valentía, romper estructuras religiosas muertas, abrir puertas que estaban cerradas para las generaciones futuras. Pero cuidado, porque con gran poder viene gran responsabilidad. El enemigo va a intentar desviarte con orgullo, con soberbia, con el deseo de brillar por ti mismo en lugar de reflejar la gloria de Dios. Tu lucha no es contra carne ni sangre, tu lucha es contra principados que quieren convertir tu liderazgo en tiranía, tu iniciativa en prepotencia, tu visión en ambición carnal. Por eso necesitas estar más tiempo de rodillas que de pie. Por eso necesitas más humildad que estrategia. Por eso necesitas recordar siempre que el número 1 en tu vida no eres tú, es Cristo. Ahora, si tu número es 2, presta atención a esto. Tú naciste con el don de la unidad, de la reconciliación, del equilibrio. Eclesiastés 4:9 dice, Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Dios te creó para tender puentes, para sanar divisiones, para unir lo que el enemigo ha separado. Tu ministerio es el ministerio de la paz. Segunda de Corintios 5:18 declara, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Las personas marcadas con el número 2 tienen una sensibilidad especial para percibir conflictos antes de que exploten, para mediar entre bandos opuestos, para traer armonía donde reina el caos. Tú eres como Aarón y Hur, que sostenían los brazos de Moisés cuando él se cansaba. Tú no siempre estarás en el frente de la batalla, pero sin ti el frente se derrumba. Tu oración sostiene ministerios. Tu consejo salva matrimonios. Tu presencia pacifica ambientes. Sin embargo, el peligro para los que llevan el 2 es la codependencia, el temor al rechazo, el querer mantener la paz a costa de la verdad. Recuerda que Jesús dijo en Mateo 10:34, No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Hay momentos en que debes elegir la verdad sobre la armonía temporal. No sacrifiques la justicia por evitar la confrontación. Tu don de unidad debe estar fundado en la palabra, no en el compromiso con el pecado. Si tu número es 3, hermano, hermana, tú llevas el sello de la creatividad divina, de la expresión profética, de la manifestación trinitaria. El 3
es el número de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese hagamos es plural, es comunicación dentro de la deidad, es creatividad en acción, es expresión del ser de Dios. Tú naciste para crear, para expresar, para manifestar lo invisible en lo visible. Tu destino espiritual está ligado a las artes, a la comunicación, a la enseñanza, a la proclamación. Tienes el llamado de David, que no solo era guerrero, sino también salmista. Tienes la unción de Bezaleel, a quien Dios llenó de su espíritu en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, según Éxodo 31:3. Los marcados con el número 3 tienen palabras que sanan, música que libera, mensajes que transforman. Pero escucha esta advertencia: el enemigo intentará dispersarte. Querrá que inicies 1000 proyectos y no termines ninguno. Querrá que hables mucho pero digas poco. Querrá que impresiones a las multitudes pero no impactes corazones. Santiago 3:5-6 nos advierte: así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Tu lengua, tu creatividad, tu expresión deben estar consagradas al servicio de Dios. No uses tu don para entretener cuando Dios te llamó a transformar. No uses tu voz para aplausos cuando Dios te dio autoridad para quebrantar yugo. Que todo lo que crees, todo lo que expreses, glorifique el nombre del Altísimo. Si tu número es 4, escucha con atención porque tu vida está marcada por la estabilidad, el fundamento, la estructura que sostiene el edificio de Dios. El 4 en las Escrituras representa los 4 puntos cardinales, los 4 vientos, la totalidad de la creación terrenal. Apocalipsis 7:1 habla de 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra. Tú naciste para construir, para establecer, para poner orden donde hay caos. Eres como Nehemías, que reconstruyó los muros de Jerusalén. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ese eres tú, un arquitecto espiritual, alguien que diseña sistemas, que crea estructuras que perduran, que establece fundamentos firmes. Las personas con el número 4 son confiables, son leales, son perseverantes. Cuando todos se rinden, tú continúas. Cuando la tormenta arrecia, tú permaneces. Tu fortaleza no está en la emoción pasajera, está en la convicción profunda. Eres como el árbol plantado junto a corrientes de aguas del Salmo 1, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero cuidado con el legalismo, con la rigidez, con convertir la estructura en una prisión. Recuerda que Jesús vino a cumplir la ley, no a esclavizarnos con ella. Colosenses 2:14 dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Tu amor por el orden no debe convertirse en falta de gracia. Tu deseo de estabilidad no debe impedir que el Espíritu Santo te lleve a nuevos niveles. Mantén el equilibrio, sé fundamento, pero no seas obstáculo. Si tu número es 5, presta atención porque tu vida está marcada por la gracia, el favor, la libertad y el ministerio de salvación. El número 5 en las Escrituras representa la gracia de Dios. Efesios 2:8 declara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Los 5 ministerios de Efesios, 4:11 apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros, todos operan bajo la gracia. Tú naciste para extender la gracia, para predicar el Evangelio, para liberar cautivos. Tienes el llamado de Felipe, el evangelista, que llevaba las buenas nuevas a Samaria. Tienes la unción de Pedro en Pentecostés, cuando 3,000 almas se convirtieron con un solo mensaje. Marcos 16:15 es tu comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Los marcados con el número 5 tienen un magnetismo espiritual. Las personas son atraídas hacia ti porque en ti fluye la gracia que transforma. Tienes favor sobrenatural. Puertas se abren sin que toques. Oportunidades llegan sin que busques. Provisión aparece sin que planees. Es la gracia, es el favor inmerecido de Dios operando en tu vida. Pero escucha esta advertencia solemne. No confundas gracia con libertinaje. Judas verso 4 advierte contra aquellos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. El hecho de que Dios te perdone no significa que puedas pecar deliberadamente. El hecho de que tengas favor no significa que puedas ser irresponsable. Romanos 6 contra 1 hasta 2 pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Usa tu gracia para atraer a otros a Cristo, no para justificar compromisos con el mundo. Que tu libertad sea para servir, no para pecar. Que tu favor sea para bendecir, no para envanecerte. Si tu número es 6, necesitas escuchar esto con suma atención, porque tu vida está marcada por el trabajo, la responsabilidad humana, la mayordomía de la creación. Génesis 1:31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el sexto día Dios creó al hombre y le dio dominio sobre la tierra. Tú naciste para trabajar con excelencia, para administrar recursos, para ejercer dominio sobre la creación según el mandato divino. Génesis 2:15 dice que Dios tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese eres tú, un guardián, un administrador, un mayordomo de lo que Dios te ha confiado. Las personas con el número 6 tienen una ética de trabajo excepcional. Son responsables, diligentes, comprometidas. Colosenses 3:23 es tu versículo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tú no trabajas para impresionar a un jefe, trabajas como si Cristo fuera tu supervisor directo. Tu excelencia no es para promoción humana, es para gloria divina. Sin embargo, el número 6 también representa la imperfección humana, la tendencia del hombre a confiar en su propia fuerza en lugar de depender de Dios. Apocalipsis 13:18 menciona el 666 como el número de la bestia, el sistema que exalta al hombre y niega a Dios. Tu peligro es el activismo sin unción, el trabajo sin presencia, el esfuerzo sin propósito eterno. Proverbios 16 contra 3 te recuerda: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. No te pierdas en el afán de producir, de lograr, de construir tu propio reino. Recuerda el Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo tu trabajo, toda tu responsabilidad, toda tu excelencia debe estar fundamentada en la dependencia de Dios. Trabaja duro, pero descansa en Él. Sé diligente, pero no seas ansioso. Administra con fidelidad, pero reconoce que todo pertenece al Señor. Si tu número es 7, hermano, hermana, tú llevas el sello de la perfección divina, de la completitud, de la plenitud espiritual. El 7 es el número más sagrado en las Escrituras.
Dios descansó el séptimo día, 7 días tiene la semana, 7 iglesias menciona Apocalipsis, 7 espíritus de Dios, 7 sellos, 7 trompetas. El 7 representa lo completo, lo terminado, lo perfecto. Génesis 2 contra 2 hasta 3 declara: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Tú naciste con el llamado al reposo espiritual, a la contemplación divina, a la búsqueda de la presencia de Dios, por encima de todas las cosas. Las personas marcadas con el número 7 tienen una espiritualidad profunda. Son místicos en el mejor sentido de la palabra, personas que ven más allá de lo natural, que perciben el mundo espiritual, que disciernen lo que otros no ven. Tienes el espíritu de Juan el Amado, que recibió la revelación del Apocalipsis. Tienes la unción del profeta Daniel, que entendía visiones y sueños. Tu destino no está en el bullicio del mundo, está en el lugar secreto con Dios. Salmo 91 contra 1 es tu morada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres un intercesor, un adorador, un vidente espiritual. Tu autoridad no viene de títulos terrenales, viene de tu intimidad con el Padre. Pero escucha esta advertencia crucial. El enemigo intentará aislarte, hacerte creer que tu espiritualidad te hace superior a otros, que tu discernimiento te da derecho a juzgar. Cuidado con el orgullo espiritual, cuidado con el legalismo religioso, cuidado con despreciar a quienes no tienen tu nivel de revelación. Primera de Corintios 8 contra 1 advierte: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tu profundidad espiritual debe producir humildad, no arrogancia. Tu discernimiento debe usarse para restaurar, no para destruir. Y recuerda que incluso en tu búsqueda de perfección espiritual, sigues siendo humano, sigues necesitando gracia, sigues dependiendo de la misericordia de Dios. No te pierdas en el misticismo vacío. Mantén tus pies en la tierra mientras tu espíritu mora en los cielos. Si tu número es 8, presta máxima atención porque tu vida está marcada por nuevos comienzos, resurrección, regeneración y abundancia sobrenatural. El 8 es el número de la nueva creación. Jesús resucitó el primer día de la semana, que es el 8º día después del sábado. Primera de Pedro 3:20 menciona que 8 personas se salvaron en el arca de Noé, comenzando una nueva humanidad. Tú naciste para levantarte de las cenizas, para comenzar de nuevo cuando otros se rinden, para ver resurrección donde otros ven muerte. Segunda de Corintios 5:17 es tu declaración. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las personas marcadas con el número 8 tienen una capacidad sobrenatural para reinventarse. Has pasado por valles oscuros, por temporadas de muerte, por momentos donde todo parecía perdido. Pero cada vez que caíste, te levantaste más fuerte. Cada vez que el enemigo te sepultó, resucitaste con mayor gloria. Proverbios 24 contra 16 dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Tu unción también está relacionada con la abundancia, con la multiplicación, con la cosecha. El 8 representa el día después de la plenitud del 7, el día de la recompensa, de la manifestación de la bendición. Juan 10:10 declara: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia no es solo material, es espiritual, emocional, relacional, ministerial. Pero escucha este aviso del cielo. Con el poder de resurrección viene la tentación de la autosuficiencia. Podrías empezar a creer que tu capacidad de levantarte viene de tu propia fuerza, de tu propio ingenio,
de tu propia determinación. Cuidado. Segunda de Corintios 4:7 te recuerda, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cada resurrección en tu vida ha sido un milagro de Dios, no un logro personal. Cada nuevo comienzo ha sido gracia divina, no mérito humano. Mantén la humildad, reconoce la fuente. Y usa tu testimonio de resurrección para dar esperanza a los que están en el valle, no para gloriarte en lo que Dios hizo por ti. Si tu número es 9, escucha esto con reverencia, porque tu vida está marcada por el fruto del Espíritu, la madurez espiritual, el ministerio completo y la cosecha final. El 9 es 3 veces 3, la perfección multiplicada, la plenitud alcanzada. Gálatas 5, 22, 23. Lista 9 frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tú naciste para producir fruto eterno, para manifestar el carácter de Cristo en su totalidad, para ser un ejemplo viviente de madurez espiritual. Juan 15:16 es tu comisión. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Las personas marcadas con el número 9 tienen una influencia duradera. No están llamadas a ministerios efímeros, sino a legados eternos. Son como Pablo, que al final de su vida pudo decir en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tú estás llamado a terminar bien, a completar la obra que Dios te encomendó, a producir fruto que permanezca más allá de tu tiempo en esta tierra. Tu ministerio es el de la paternidad espiritual, el discipulado profundo, la formación de la siguiente generación. Tú no solo ganas almas, las formas. No solo predicas, entrenas. No solo inspiras, equipas. Tu legado no se medirá por cuántas personas te aplaudieron, sino por cuántas personas maduraron bajo tu cobertura. Sin embargo, el peligro del 9 es el cansancio del ministerio, el agotamiento de la larga carrera, la tentación de abandonar justo antes de la cosecha final. Gálatas 6:9 te advierte, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No te rindas ahora, no abandones en la última milla, no desmayes cuando la cosecha está cerca. Los que llevan el 9 están en la recta final de un propósito eterno. Mantén el fuego, conserva la pasión, persevera hasta el fin. Apocalipsis 2:10 te promete, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y ahora, si tu número es 0, escucha esta revelación poderosa porque tu vida está marcada por el potencial infinito, el lienzo en blanco, la eternidad de Dios. El 0 representa tanto la nada como el todo, el vacío que espera ser llenado, el círculo sin principio ni fin que simboliza la eternidad misma. Apocalipsis 1:8 declara, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El 0 en tu vida representa que Dios es tu principio y tu fin, que todo comienza y termina en Él. Tú naciste con un potencial ilimitado, pero ese potencial solo se activa cuando te vacías de ti mismo y te llenas de Dios. Juan 3:30 es tu clave. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Tu destino espiritual es ser un canal vacío por donde fluya el río de Dios, un vaso quebrantado que contenga el tesoro del cielo, un 0 a la izquierda que se vuelve infinito cuando Cristo es el número a tu derecha. Las personas marcadas con el 0 tienen vidas de extremos. O están completamente llenas de Dios y hacen lo imposible, o están vacías de su presencia y se sienten estériles.
No hay punto medio para ti, o todo o nada. Por eso tu llamado es radical, morir completamente al yo para vivir completamente en Cristo. Filipenses 3:7 hasta 8 es tu biografía. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tu peligro es la confusión de identidad. Podrías sentir que no eres nada, que no tienes propósito claro, que estás vacío sin dirección. Pero escucha esta verdad. El cero no es ausencia, es potencial. No es vacío, es espacio para lo divino. No es nada, es todo cuando Dios lo llena. Recuerda las vasijas vacías de la viuda en Segunda de Reyes 4. Ella no tenía nada, solo vasijas vacías. Pero cuando el profeta ordenó que se llenaran, el aceite no dejó de fluir hasta que no quedó ni una vasija vacía. Tú eres esa vasija, vacíate de ti mismo. Y observa cómo Dios llena cada área de tu vida con su aceite santo. Ahora, hermano, hermana que me escuchas, quiero que entiendas algo fundamental. Este mensaje no es para que te encasilles en un número, no es para que limites tu destino a una cifra. No es para que pienses que tu vida está predeterminada sin posibilidad de cambio. No. Este mensaje es para que reconozcas las tendencias espirituales que Dios puso en ti, las inclinaciones naturales de tu llamado y para que trabajes en sintonía con el diseño divino en lugar de pelear contra él. Jeremías 1:5 dice: Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Ves? Dios te conoció antes de que existieras. Te santificó antes de que nacieras. Te dio un propósito antes de que respiraras. Y ese año en que naciste, ese número que cierra tu fecha, es parte del código profético que revela esa santificación, ese conocimiento previo, ese propósito eterno. Pero ahora viene la parte crucial, la parte que determina si esta revelación transformará tu vida o simplemente quedará como información curiosa que escuchaste un día y olvidaste al siguiente. Porque una cosa es conocer tu llamado y otra completamente distinta es activarlo. Una cosa es identificar tu destino espiritual y otra es caminarlo con obediencia y valentía. Santiago 1:22 advierte: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si escuchaste este mensaje, identificaste tu número, reconociste las características de tu llamado, pero no haces absolutamente nada con esa revelación, te estás engañando a ti mismo. El conocimiento sin acción es vanidad. La revelación sin obediencia es religiosidad muerta. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir viviendo por debajo de tu diseño divino? ¿Vas a seguir conformándote con una vida mediocre cuando Dios te llamó a la excelencia? ¿Vas a seguir ignorando los talentos, los dones, las inclinaciones que Dios puso en ti desde el vientre de tu madre? Romanos 11:29 declara: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Él no se arrepiente de haberte llamado. Él no retira sus dones porque te equivocaste. Él no cancela tu destino porque fallaste. Pero tú sí puedes ignorarlo, tú sí puedes desperdiciarlo, tú sí puedes llegar al final de tus días y darte cuenta de que viviste una vida que no era la tuya, que cumpliste sueños que no eran los de Dios, que corriste una carrera que nadie te pidió correr. No permitas que eso te pase. No dejes que el enemigo te robe lo que el cielo diseñó para ti, porque Satanás no viene con cuernos y tridente a destruir tu destino, no. Él viene con distracciones sutiles, con opciones buenas que no son las mejores,
con caminos cómodos que no son los correctos, con voces que te dicen que tienes tiempo, que después lo harás, que primero termina esto y luego te enfocas en lo eterno. Y cuando te quieres dar cuenta, han pasado 10 años, 20 años, 30 años y sigues en el mismo lugar. Sigues postergando tu propósito. Sigues diciendo algún día, cuando Dios está diciendo hoy. Sigues esperando la señal perfecta cuando Dios ya te dio su palabra. Sigues buscando el momento ideal cuando cada momento en las manos de Dios es perfecto para comenzar. Hebreos 3:15 grita desde las páginas de las Escrituras: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy, no mañana, no el próximo mes. No cuando tengas más dinero, más tiempo, más preparación, más confirmación. Hoy, porque el hoy de Dios es el único tiempo que tienes garantizado. El mañana es una ilusión. El futuro es una promesa incierta. Pero el hoy es la oportunidad que el cielo está poniendo delante de ti en este preciso instante. Y te digo algo más. Este mensaje no llegó a ti por casualidad. El hecho de que estés escuchando estas palabras en este momento no es coincidencia. Dios orquestó que tus oídos oyeran esta revelación, porque llegó el tiempo de que tu destino sea activado, llegó la hora de que tu llamado sea manifestado. Llegó el momento de que dejes de ser un creyente promedio y te conviertas en el hijo, en la hija que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Lo entiendes? Dios ya preparó las obras, ya diseñó el camino, ya estableció el propósito. Tu única responsabilidad es caminar en ello, dejar de resistir, dejar de dudar, dejar de cuestionar y comenzar a obedecer con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, porque cuando caminas en tu diseño divino, todo cambia. La vida deja de ser una lucha constante y se convierte en un fluir. El ministerio deja de ser una carga pesada y se transforma en un deleite. El propósito deja de ser una pregunta angustiante y se vuelve una certeza que te levanta cada mañana con pasión y visión. Cuando el águila intenta nadar, se ahoga. Cuando el pez intenta volar, se estrella. Pero cuando el águila vuela y el pez nada, cada uno está cumpliendo su diseño, está operando en su elemento, está manifestando la gloria del Creador a través de su naturaleza única. Así es contigo. Cuando intentas ser lo que no eres, cuando imitas ministerios ajenos, cuando copias unciones que no te pertenecen, te agotas, te frustras, te quiebras. Pero cuando reconoces tu diseño, cuando abrazas tu llamado específico, cuando operas en la gracia que Dios puso sobre tu vida según su plan eterno, entonces las obras fluyen, los milagros suceden, las vidas se transforman y tú experimentas el gozo indescriptible de estar exactamente donde Dios te quiere, haciendo exactamente lo que Dios te llamó a hacer. Primera de Corintios 12:18 lo dice claramente. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Él te colocó. Él decidió tu función. Él determinó tu lugar. Y cuando operas en eso, todo el cuerpo se beneficia. Tu obediencia no solo te bendice a ti, bendice a toda la iglesia, a toda tu familia, a toda tu generación. Pero tu desobediencia también tiene consecuencias más allá de tu vida personal. Jonás huyó de su llamado y la tormenta afectó a todos los marineros en el barco. Acán pecó en secreto y todo Israel fue derrotado. Tu negación a cumplir tu destino no solo te perjudica a ti, perjudica a todos los que dependen de que tú seas quien Dios te llamó a ser.
Hay alguien esperando el libro que tú debes escribir. Hay alguien necesitando el mensaje que tú debes predicar. Hay alguien muriendo porque tú no estás operando en la unción de sanidad que Dios puso en tus manos. Hay alguien perdido porque tú no estás evangelizando como Dios te mandó. Hay matrimonios destruyéndose porque tú no estás aconsejando con la sabiduría que Dios te dio. Hay generaciones futuras que no conocerán a Dios porque tú no estás criando a tus hijos en el temor del Señor. La pregunta no es si tu vida importa. La pregunta es si vas a vivir como si importara. La pregunta no es si tienes un destino. La pregunta es si vas a cumplirlo o vas a morir con la música que Dios puso dentro de ti sin que nadie la escuchara jamás. Entonces te hago esta pregunta directa, sin rodeos, con toda la autoridad profética que Dios me da en este momento. ¿Qué vas a hacer con esta revelación? ¿La vas a archivar en tu mente como información interesante o la vas a convertir en transformación radical? ¿Vas a seguir siendo espectador de tu propia vida o vas a tomar el control que Dios te dio y vas a caminar hacia tu destino con determinación inquebrantable? Quiero que hagas algo en este momento. Quiero que donde estés cierres tus ojos por un instante, respira profundo y en el silencio de tu corazón reconoce delante de Dios que has escuchado su voz. Reconoce que esta revelación sobre el número de tu nacimiento no es casualidad, sino un mensaje del cielo para tu vida específica. Y toma la decisión más importante que puedes tomar hoy, la decisión de obedecer. No necesitas un plan perfecto, no necesitas todas las respuestas, no necesitas saber cada paso del camino, solo necesitas dar el primer paso en obediencia. Proverbios 3:5 hasta 6 te da la clave. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tal vez eres el número 1 y Dios te está llamando a iniciar ese ministerio que has pospuesto por años. Tal vez eres el número 2 y necesitas reconciliarte con esa persona que el orgullo te ha impedido perdonar. Tal vez eres el número 3 y Dios te está diciendo que escribas, que cantes, que crees, que expreses lo que Él ha puesto en tu espíritu. Tal vez eres el número 4 y necesitas establecer orden en tu casa, en tus finanzas, en tu vida que ha estado en caos. Tal vez eres el número 5 y Dios te está enviando a predicar el Evangelio a alguien específico que ha estado en tu corazón. Tal vez eres el número 6 y necesitas consagrar tu trabajo, pedirle perdón a Dios por haber confiado más en tu esfuerzo que en su gracia. Tal vez eres el número 7 y Dios te está llamando a un ayuno, a un tiempo prolongado de búsqueda de su rostro. Tal vez eres el número 8 y necesitas creer que Dios puede darte un nuevo comienzo sin importar cuántas veces hayas fallado. Tal vez eres el número 9 y Dios te está recordando que termines lo que empezaste, que no abandones en la última milla, que la cosecha está cerca. O tal vez eres el número 0 y Dios te está diciendo que te vacíes completamente de ti mismo para que Él pueda llenarte de su gloria como nunca antes. Sea cual sea tu número, sea cual sea tu llamado, la instrucción es la misma. Obedece hoy, no mañana, hoy. Porque mañana el enemigo vendrá con dudas, con temores, con excusas, con distracciones. Pero si obedeces hoy, si das el primer paso hoy, si tomas la decisión hoy, mañana tendrás el testimonio de que cuando Dios habló, tú no tardaste en responder. Y quiero que sepas algo más. No estás solo en esto. El mismo Dios que te llamó te equipará. El mismo Dios que te reveló tu destino te dará la gracia para cumplirlo. Filipenses 1:6 promete: El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios inició esta obra en tu vida, Él la terminará. Si Él puso un sueño en tu corazón, Él dará la provisión para cumplirlo. Si Él te mostró un destino, Él abrirá los caminos para alcanzarlo.
Tu responsabilidad no es tener todos los recursos, es tener fe. Tu trabajo no es ver el final del camino, es dar el siguiente paso. Tu llamado no es entender todo el plan, es confiar en el planificador. Y cuando llegue la oposición, porque llegará, cuando vengan las dificultades, porque vendrán, cuando el camino se ponga oscuro, porque se pondrá, recuerda esto. Romanos 8:28 declara que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. No solo las buenas, no solo las fáciles, no solo las que entiendes. Todas, incluyendo las pruebas que no pediste, las traiciones que no esperabas, las pérdidas que no comprendes, las demoras que no planeaste. Todo, absolutamente todo, está trabajando para tu bien cuando amas a Dios y caminas en su propósito. Porque el Dios que te llamó es fiel, el Dios que te diseñó es sabio, el Dios que puso ese número en tu año de nacimiento es soberano, y Él tiene el control total de tu vida, de tu destino, de tu futuro. Así que levántate de donde estás, sacúdete el polvo de la mediocridad, rompe las cadenas de la conformidad, desecha las voces que te dijeron que no podías, que no era suficiente, que era demasiado tarde, y declara con autoridad, con fe, con convicción inquebrantable: yo soy quien Dios dice que soy, yo haré lo que Dios dice que haré, yo llegaré a donde Dios dice que llegaré, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Porque si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Porque el que te llamó es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que puedes pedir o entender. No importa tu edad, no importa tu pasado, no importa tus errores, no importa tu educación, no importa tu cuenta bancaria. Lo único que importa es que Dios te llamó, Dios te escogió, Dios te diseñó para este tiempo, para esta generación, para este propósito específico que nadie más puede cumplir de la manera que tú lo harás. Y cuando estés delante del trono de Dios, cuando rindas cuentas de tu vida, cuando el Señor te pregunte qué hiciste con el llamado que te dio, con los talentos que te confió, con las oportunidades que puso delante de ti, ¿qué le dirás? ¿Le dirás que tuviste miedo? ¿Le dirás que esperabas el momento perfecto? ¿Le dirás que escuchaste a los hombres en lugar de escucharlo a Él? ¿O le dirás con gozo, con paz, con satisfacción profunda: Señor, tomé lo que me diste y lo multipliqué. Tomé el llamado y lo cumplí. Tomé el destino y lo alcancé. No fui perfecto, pero fui obediente. No lo hice todo bien, pero lo hice con todo mi corazón. Y ahora estoy aquí, delante de ti, habiendo terminado la carrera, habiendo guardado la fe, habiendo vivido la vida que tú diseñaste para mí desde antes de la fundación del mundo. Ese es el testimonio que yo quiero dar, ese es el final que yo quiero tener. Y estoy convencido de que tú también, porque no estás escuchando este mensaje por accidente. El Espíritu Santo te trajo aquí, te mantuvo atento hasta este momento, te ha estado hablando mientras yo hablaba, confirmando en tu espíritu las verdades que has escuchado. Entonces no endurezcas tu corazón, no resistas más, no pospongas más. Hoy es el día de tu activación. Hoy es el momento de tu despertar. Hoy es la hora de que el destino que ha estado dormido en ti se levante con poder, con autoridad, con gloria y cumpla todo lo que Dios determinó desde el principio. Porque tú no naciste por accidente, naciste con propósito, naciste con destino, naciste con un sello profético en el año de tu llegada a esta tierra. Y ese sello, ese número, esa marca divina, no es una casualidad estadística. Es una declaración celestial de que el Dios del universo tenía, tiene y siempre tendrá un plan perfecto, glorioso e irrevocable para tu vida. Ahora ve,
y cúmplelo en el nombre de Jesús. Amén y amén.